La vida de San Mateo. Una historia épica sobre el apóstol que dejó todo por la verdad. El tiempo de la espera. En los días en que Roma gobernaba Judea con puño de hierro, las calles de Cafarnaúm vibraban con el bullicio del comercio, el lamento de los pobres y el crujir de las monedas en los puestos de impuestos. En esta ciudad, a orillas del mar de Galilea, un hombre llamado Leví, conocido después como Mateo, observaba la vida pasar desde su mesa de recaudador. Mateo no era un soldado, ni un fariseo, ni siquiera un simple comerciante. Su labor, odiada por muchos, consistía en recolectar tributos para Roma. Era un publicano, un hombre que, a los ojos de su pueblo, había traicionado a Israel trabajando para el opresor. Su riqueza era abundante, sus ropajes eran finos, pero su alma estaba vacía. Las historias sobre un rabino errante, un tal Jesús de Nazaret, comenzaban a extenderse. Algunos decían que sanaba enfermos, que hablaba con autoridad y que hasta perdonaba pecados. Mateo había oído su nombre, pero no tenía interés en milagros o profetas. Sin embargo, el destino estaba a punto de llamar. Era una tarde de calor sofocante, cuando un hombre alto, de mirada serena y túnica sencilla, se acercó a la mesa de impuestos. Mateo lo reconoció de inmediato: Jesús de Nazaret. Pero lo que ocurrió después lo dejó sin aliento. «Sígueme», dijo el maestro. Fue solo una palabra, solo una invitación, pero en ella había algo más grande que cualquier riqueza que Mateo pudiera poseer. Su corazón latió con fuerza. Miró las monedas en la mesa, los documentos de recaudación, los guardias que vigilaban. Si se levantaba y lo seguía, lo perdería todo: su estatus, su seguridad, su fortuna. Pero entonces se levantó, dejó atrás las monedas, la mesa, su antigua vida, y siguió a Jesús. Mateo nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente en un solo instante. Antes de conocer a Jesús, su existencia estaba marcada por la rutina de las transacciones, los cálculos de impuestos y la desconfianza de su propio pueblo. Como recaudador de tributos en Cafarnaúm, su oficio lo había hecho rico, pero a costa de convertirse en un paria. Había visto a Jesús antes. Los rumores sobre sus milagros y enseñanzas se extendían por toda la región. Algunos lo llamaban un profeta, otros un revolucionario. Mateo lo consideraba una figura interesante, pero lejana a su mundo de números y monedas. Sin embargo, todo cambió aquel día en que el maestro se detuvo frente a su mesa. «Sígueme». Esa sola palabra resonó en su alma como un trueno. Mateo sintió que algo dentro de él se rompía y, al mismo tiempo, se encendía. No hubo duda ni vacilación. Se levantó y lo siguió, dejando atrás su riqueza y su antigua huir. Poco después, Mateo organizó un banquete en su casa para celebrar su nueva vida. Invitó a Jesús y a muchos de sus antiguos compañeros, recaudadores de impuestos, mercaderes e incluso algunos pecadores conocidos en la ciudad. La comida fue un festín, lleno de risas, conversaciones profundas y el eco de algo nuevo en el aire: la esperanza. Pero no todos estaban felices con este encuentro. Desde la entrada, varios fariseos observaban con desdén. Sus miradas eran dagas dirigidas a Jesús. Finalmente, uno de ellos preguntó a los discípulos con evidente desprecio: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había escuchado la pregunta, respondió con una calma que hizo que todos guardaran silencio: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Mateo sintió que esas palabras estaban dirigidas directamente a él. Su corazón, alguna vez endurecido por la codicia y la indiferencia, se conmovió. Jesús no lo veía como lo veían los demás. No lo juzgaba por su pasado, sino que lo llamaba a un futuro distinto. Los días siguientes fueron un torbellino de aprendizajes. Mateo comenzó a viajar con Jesús y los demás discípulos. Al principio, se sintió fuera de lugar. No era como Pedro,
el rudo pescador con su liderazgo natural, ni como Juan, el joven de fe inquebrantable. Él era un hombre de números y palabras, más acostumbrado a los rollos de pergamino que a los caminos polvorientos de Galilea. Sin embargo, Jesús vio en él un propósito. Su mente analítica y su habilidad para registrar eventos lo convertirían en un cronista del Evangelio. Pronto, Mateo empezó a tomar nota de las enseñanzas y parábolas del Maestro, sin saber que, años después, su testimonio escrito cambiaría la historia. Mateo no solo había encontrado un maestro, había encontrado un nuevo propósito, una familia y un llamado divino. Y esta, apenas, era la primera etapa de su viaje. Mateo se convirtió en uno de los 12 apóstoles. A diferencia de Pedro, el pescador de carácter fuerte, o Juan. Durante los siguientes años, Mateo fue testigo de milagros asombrosos. Vio cómo Jesús calmaba la tormenta, alimentaba a multitudes con pocos panes y peces, y resucitaba a los muertos. Pero lo que más lo impactó fue su enseñanza. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, decía el Maestro. Era como si Jesús hubiera venido especialmente por él, un pecador despreciado por su pueblo. Pero no todo fue alegría. Mateo también presenció las crecientes tensiones entre Jesús y los fariseos. Sabía que su maestro iba directo a un enfrentamiento con el poder de Jerusalén, y así llegó la última cena. Mateo sintió el peso de la despedida cuando Jesús partió el pan y dijo: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes». Algo oscuro se cernía sobre ellos: la traición de Judas, el arresto de Jesús. Mateo, como los demás discípulos, huyó. La noche del arresto fue un torbellino de miedo. Mateo se escondió en las sombras, mientras su maestro era arrastrado ante el Sanedrín. Al alba, cuando la noticia llegó, sintió que su mundo se derrumbaba. Lo han condenado a muerte, lo crucificarán. No tuvo el valor de seguirlo hasta el Gólgota. Solo después supo que Jesús murió entre criminales, su sangre derramada en la cruz. 3 días después, mientras Mateo aún se debatía entre la culpa y la desesperanza, ocurrió lo imposible. El Maestro ha resucitado. Vio a Jesús con sus propios ojos, vivo, glorioso. Sus dudas se desvanecieron. Su misión apenas comenzaba. Tras la ascensión de Jesús, Mateo permaneció en Jerusalén con los demás apóstoles, predicando el Evangelio. Pero también tenía otro propósito: escribir la historia de Jesús. Mateo recopiló las palabras y hechos del Maestro en lo que hoy conocemos como el Evangelio según San Mateo. Su Evangelio se dirigía especialmente a los judíos, demostrando que Jesús era el Mesías prometido. Con el tiempo, fue enviado a predicar más allá de Judea, llevándolo a tierras lejanas. Viajes misioneros. Mateo viajó a Etiopía y Persia, enfrentándose a culturas paganas, reyes poderosos y sacerdotes hostiles. En Etiopía, sanó a enfermos y convirtió a una comunidad entera al cristianismo. En Persia, se enfrentó a sacerdotes de los dioses locales. Su fe nunca flaqueó, aunque sabía que su destino sería el mismo que el de su maestro. Finalmente, en Etiopía, un rey pagano, furioso por la conversión de su pueblo, ordenó la ejecución de Mateo. El apóstol fue llevado al templo de los ídolos y se le dio una elección: renuncia a tu fe o muere. Mateo sonrió: mi vida no me pertenece, sino a Cristo. Las lanzas atravesaron su cuerpo y su sangre bañó la tierra que había evangelizado. Pero su muerte no fue el final. Su legado quedó grabado en el Evangelio que había escrito. Su historia se propagó por el mundo y su nombre se convirtió en sinónimo de fe inquebrantable. Hoy, San Mateo es recordado como el evangelista que dejó todo por seguir a Cristo. Su Evangelio sigue siendo una de las obras más importantes de la historia de la humanidad. Cada vez que sus palabras son leídas, su voz resuena a través del tiempo. Id y haced discípulos de todas las naciones, porque Mateo, el publicano que se convirtió en apóstol,
sigue llamando a otros a seguir el camino de su maestro. Pin.